El día de hoy vamos a adelantar la clase 4, porque la 3 todavía no la dictan y la van a recibir la próxima semana. Es un change de 3x4, no pasa nada, no llora. ¿Ya? Vamos a hablar de teorías del envejecimiento. ¿Qué te pasa, Sol? Ya. ¿Conocen algún animal inmortal? Y no me vengan con Superman, Alan García. Un animal que no puede morir. Hay dos casos. ¿Conocen las enfermedades por priones, no? ¿Ya? La más conocida, ¿cuál es? Creutzfeldt-Jacobs. ¿Y cuáles son los seres vivos más afectados por esta enfermedad? Vacas y el ser humano. ¿Ya? Cuando haces rituales donde comes el cerebro de una vaca infectada. ¿Ya? Sucede. ¿Ya? Pero acá no. ¿Cuál es la otra enfermedad por priones que ha tenido alertas epidemiológicas en los últimos 2 años? Es la misma familia de priones que está afectando a venados en Estados Unidos y Canadá. ¿Ya? La enfermedad zombie, ¿ya? Que hace que el animal, pese que tenga niveles hepáticos, renales y de otros sistemas incompatibles con la vida, hacen que el sistema nervioso autónomo mantenga el ritmo cardíaco, respiratorio y otras cosas muy básicas para que el animal siga existiendo, pero no tiene ninguna el poco juicio o instinto de supervivencia que podría tener. ¿Ya? Esta enfermedad por priones altera el envejecimiento normal, entre otras cosas neurológicas horribles, de este animal. Si es que este animal estaba destinado a vivir más o menos antes de la infección, bueno, antes de la exposición a este prión, no lo sabemos. Pero si ustedes se interesan un poquito más en lo que puede ser el apocalipsis zombie gracias a los venados estadounidenses y canadienses, van a ver que estos venados tenían en algunos casos viven más tiempo infectados que sin infectarse, por diferentes razones. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos inferir de esta introducción Walking Dead de la clase? Que el envejecimiento no solamente es genético. Si tienes la dicha de tener tus abuelitos en 125 años cada uno, bacán, pero no quiere decir que tú vas a vivir tanto tiempo, ¿ya? Especialmente si fumas, tomas, no estudias, eres hincha de alianza y esas cosas malas que pasan en la vida, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay varios factores que pueden alterar el envejecimiento. Y alterar no significa vivir menos, porque tú puedes vivir poco tiempo y muy bien, ¿ya? La idea es alterar el envejecimiento, alterarlo significa cambiar, modificar lo que estaba programado. Cuando está programado estamos hablando de genética. Genéticamente tú tienes la predisposición a vivir más, verdadero. Si puedes vivir más tiempo, si vives en una población longeva o tu apellido y tu linaje es de longevos. Eso sí es verdadero, ¿ya? ¿Qué parte del cromosoma se encarga de que vivas mucho tiempo o poco tiempo? Los telómeros, ¿ya? Los telómeros, mientras más grandes y largos sean, hay más probabilidad de que logren reparar tus células cancerígenas que ahorita están siendo replicadas e inducidas a la apoptosis gracias a los telómeros. ¿Ok? Te defiendes de cuando vas al hospital y aspiras millones de bacilos de tuberculosis y no te infectas. Ni siquiera haces un complejo primario ni nada, gracias a que los telómeros expresan un sistema inmune adecuado para defenderse. Algunos hacen fiebre por la vacuna influenza, otros no. Todos están enfermos en la casa y no se enferman ellos. La inmunidad es muy particular con respecto a cada sujeto.
Y en eso influyen mucho los telómeros. Y es la teoría de envejecimiento más aceptada hasta el momento. ¿Ok? Hay un montón de teorías, algunas hasta graciosas, ¿ya? Y he tratado de resumir las teorías que tienen algo de sustento, porque son teorías, o que ya tienen evidencia, que ya dejan de ser teorías. ¿Ok? Entonces vamos a hablar acerca de las teorías de envejecimiento que no dan risa, ¿ya? Que por lo menos tienen un sustento, o ya están siendo comprobadas, o ya han sido comprobadas. Después vamos a hablar acerca del envejecimiento molecular, cuáles son esos marcadores inflamatorios, esos genes, esas enzimas que cuando están elevadas o disminuidas hacen que el envejecimiento cambie. Vamos a hablar a nivel social. Si tú tienes una persona con los mejores genes del mundo, ¿ya? Eres tataranieto de Lolo Fernández, ¿ya? Vas a vivir muy bien, ¿ya? La pifa a otro lado, ¿ya? Pero tienes un mal entorno social, económico, llegas a un país donde hay guerra, llegas a un país donde el presidente se veía Maduro, ¿ya? Tienes problemas, ¿ya? Probablemente por acceso a salud, por acceso a alimentos y por otros motivos tu envejecimiento se va a venir abajo. Vas a morir más joven, con más discapacidad, con más enfermedad, probablemente muchas infecciosas y muchas crónicas. Entonces te vas a enfermar más. ¿El envejecimiento tiene que ver con la enfermedad? Sí. Mientras más envejeces, mientras más tiempo vives, por estadística, tienes más probabilidades de enfermarte. ¿Ya? Eso es un hecho estadístico. Mientras más tiempo permanezcas en un lugar, hay mayor probabilidad que adquieras las cosas malas o buenas de ese lugar. Y si en ese tiempo tu cuerpo cambia, peor. Las probabilidades van siendo cada vez más altas. ¿Ok? Después vamos a hablar un poquito de fisiología, de envejecimiento. Bueno, creo que eso lo voy a hablar antes de todo lo que hemos dicho. Y después vamos a concluir algunas cosas. ¿Ok? Si hay preguntas, me avisan para no hacerles caso. Vamos a hablar de algunas definiciones, porque no podemos hablar de envejecimiento si no definimos ciertos términos para poder hablar tranquilo durante la clase. Entonces, este artículo, que es de hace 3 años, nos habla acerca de cuáles son los puntos más importantes del envejecimiento humano. Tenemos uno de los principales. ¿En qué momento uno dice, caracho, estoy envejeciendo? ¿Cuál es el momento que ustedes dicen, qué tal cambio en mi edad? ¿Cuándo? Las canas. Yo tengo canas. Tengo canas, mi barba está naranja, roja, eso me la pararon cortando. Cuando aparecen canas uno dice, pucha, estoy viejo. ¿Ok? Sí. ¿Qué más? ¿Alguien me da un momento de envejecimiento posterior o anterior de las canas? Arrugas, no de las rodillas. ¿Qué más? No se te para, el adulto mayor no se para. ¿Ya? Todos me están diciendo signos asociados a ser adulto mayor, que es diferente que envejecer. ¿Ya? Menopausia es mucho antes, y también tiene que ver con el tiempo. Envejecimiento no es adulto mayor. Tú empiezas a envejecer desde que te concibieron. ¿Ya? Cuando ustedes estudian embriología, están estudiando el envejecimiento intraútero. ¿Ya? Acuérdense que envejecimiento no es malo. ¿Ya? Envejecer es tener más edad. Nada más. ¿Ya? Ese es el primer concepto que tienen que tener. Porque si no, cada vez que yo hable de envejecimiento, van a estar pensando en viejitos. No necesariamente es así, al menos para menester de esta clase. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo empezamos a envejecer? En el segundo después que somos vida. El concepto de vida va a variar mucho dependiendo de su background religioso y todo eso, así que no me quiero meter con eso. Pero desde que eres un ser vivo, tienes cambios.
Y esos cambios pasan con el tiempo. Entonces, quiere decir que cuando eras una célula, eres más joven que cuando eras 2 células. Y de ahí no termina de parar nunca. Hay ciertos momentos en el envejecimiento, cuando ya hablamos del envejecimiento como evento social, en que es mucho más marcado. Las canas, los achaques, qué sé yo, pero algunos de los más importantes, ¿por qué sigue pasando si yo te puse que no quiero? Vaya a ser. Entonces, retomando, gracias a su compañero que me salvó. La menopausia es un signo de envejecimiento fisiológico normal en el caso de las mujeres, con una depresión hormonal y un montón de cambios más. ¿Ya? ¿Qué pasa en la menopausia como evento principal? Y no me digan que se vuelven locas y todo eso, porque eso ya lo sabemos. ¿Cuál es el evento principal de la menopausia? Y no me digan que dejan de menstruar, porque no es lo principal. ¿Qué es lo principal en la menopausia? Que ya no pueden tener hijos las mujeres. ¿Ya? Eso es bien importante, porque hay teorías que dicen que el envejecimiento en seres humanos empieza cuando el principal motivo por el cual estamos en este mundo es reproducirnos, no hacer lo otro, cochinos, sucios. Reproducirnos ya no es posible. Eso lo podríamos tomar si es que estábamos en 1920 y tenemos las estadísticas en 1870, donde la gente vivía 45 años y tenía menopausia a los 19. ¿Ya? Estoy exagerando, pero más o menos por ahí va la cosa. ¿Ya? Pero esas teorías de que la menopausia es el inicio del envejecimiento porque ya no servimos como humanos por no nos podemos reproducir, es un poco arcaico. ¿Ya? Por lo menos una tercera parte de los que están acá probablemente cuando ya decidan hacer cosas más grandes con su vida tomen la decisión de seguir estudiando y viajar a Sri Lanka en vez de tener un hijo, lo cual es completamente válido. ¿Ya? Seas hombre o mujer. Entonces, esa teoría es medio descabellada, porque actualmente no tiene pies ni cabeza. Tú puedes tener 80 años, ser mujer, no haber tenido ni un hijo y tener una vida completa y absolutamente plena. Lo otro, ya definiciones o momentos del envejecimiento más fisiopatológicos. Disminución de la función renal. A partir de los 40 años, nuestra función renal ya no es lo mismo. La filtración glomerular ya no es la misma. Entonces, a los 40 años podemos decir que el riñón envejece. Los glomérulos, ¿ya? Los glomérulos empiezan a envejecer a los 40 años, a un ritmo de 1% por año. Cada año, a partir de los 40 años, la filtración glomerular disminuye en un 1%, más o menos. Lo que le dije en la clase anterior. ¿Ya? Entonces, esto sí es un punto fisiológico. Es malo para el ser humano que le baje la filtración glomerular totalmente, pero es fisiológico. ¿Se traduce eso en la fórmula de depuración de creatinina o en la creatinina en sangre? No siempre, pero tú tienes que asumir que el adulto mayor de 80 y tantos tiene una función renal al 60 o 50 y tantos %. Y si es hipertenso, diabético, tiene cálculos, ácido úrico elevado, hincha alianza, peor todavía. Entonces hay que tener cuidado con el riñón de los adultos mayores, aliancistas, peor todavía. Lo otro, la presión diastólica suele ser un poco más alta, ¿ya? Y eso nos habla de un envejecimiento ¿de quién? Del endotelio. El endotelio se hace más viejo, se hace más rígido, ¿ya? El óxido nítrico empieza a no servir para nada. Entonces vienen problemas de presión arterial, la hipertensión se hace más frecuente, pero fisiológicamente mantenemos una presión diastólica un poquito más elevada de lo habitual.
Entonces, estos puntos sí son tangibles para hablar de envejecimiento de órganos en específico. Entonces, retomando lo que hablamos en la clase anterior, de que cada órgano tiene una reserva funcional propia, quiere decir que el envejecimiento también tiene una velocidad propia por cada órgano, y va a depender el envejecimiento de cada uno de nuestros órganos o sistemas de cómo los tratemos. ¿Ok? Si tenemos una muy buena educación y además de educarnos leemos cosas que no tengan nada que ver con medicina, porque el que solo medicina sabe ni medicina sabe, vas a tener un cerebro bastante bien nutrido y las probabilidades de que tengas demencia van a ser muy bajas, muy bajas, solamente con estudiar y nutrir el cerebro con otras cosas que no sean medicina. ¿Ya? Si es que tenemos una persona que fuma mucho, su sistema cardiovascular y pulmonar va a estar venido a menos, y no solamente su reserva funcional va a bajar, sino que también su envejecimiento cardiovascular y pulmonar va a ser más acelerado, su envejecimiento patológico. ¿Ok? Lo otro, existen enfermedades asociadas al envejecimiento, o sea, que mientras más edad tienes, hay mayor probabilidad de que las tengas. Por ejemplo, aterosclerosis. ¿Ya? Con el tiempo, algún día tienes que haber comido un pan con chicharrón, algún día tienes que haber comido una bolsita de 5 soles de Cheetos mega queso, te tienes que haber comido eso, con Netflix, helado, pijamas, sin bañar. Le escribí mi domingo pasado. ¿Ya? Entonces, parte de esa comida, el cuerpo dice: oye, Fernando, ¿para qué comiste todo esto si no lo necesitas? Tienes reservas como para alimentar a toda Somalia por 100 años y te metes un litro de helado pesiduri que lo fregaron, ahorita no sé, esponjoso, pues, no sé qué bueno. Ahí está, qué bueno. Mi esposa me dice que estoy loco. Pero bueno, y esos chitos mega queso que me zampé van no solamente a mi hermosa grasa visceral y abdominal, sino que también van a mis vasos sanguíneos, arterias. Todo eso no va a repercutir ahorita, probablemente, pero ya me toca pronto que empiece a repercutir. Probablemente se me subir la presión o algo por el estilo. Pero ahorita no tengo nada metabólico aparte del gordito. Pero en algún momento me va a tocar, porque soy dragón. ¿Esta enfermedad tiene algo que ver con la edad, con el envejecimiento? No necesariamente, pero por el tiempo en el cual mi cuerpo está expuesto a estos estresores, si llego a ser adulto mayor, la probabilidad de tener aterosclerosis en cualquier parte del cuerpo, aorta, coronarias, irrigación cerebral, etcétera, va a ser cada vez más alta. ¿Cuántas enfermedades me pueden dar porque un ateroma se rompe? Un montón. ¿Ya? Entonces, la aterosclerosis es complicada. ¿Y es una enfermedad por culpa de ser viejo? No, es por la culpa de lo que hiciste de joven. Entonces hay que tratar de cambiar ciertos conceptos que tenemos. Y lo otro es la osteoporosis. ¿Ya? La osteoporosis es mayor en mujeres, menor en hombres. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que una persona tenga osteoporosis? Sobrepeso, dicen por ahí, sí. Uso de fármacos como corticoides, tomar café, ser sedentario, la dieta baja en calcio, no exponerse al sol, ¿ya? La menopausia. Entonces la tienen bien clara. Todos estos factores que hemos mencionado dependen del tiempo. Yo el otro día me tomé una prednisona en vez de tomarme mi Mentos para el mal aliento. ¿Eso va a hacer que tenga osteoporosis? No. Entonces el consumo de corticoides en el tiempo y la dosis va a depender de qué tan factor de riesgo para osteoporosis es. Entonces, solamente con ese ejemplo, si le agregamos sedentarismo y todo lo que han dicho, el tiempo que uno tiene el factor de riesgo va a determinar, entre otras cosas, que tenga la enfermedad. Entonces hay que tomar en cuenta el tiempo como variable. Y el tiempo es la parte central de esta clase.
porque estamos hablando de teoría del envejecimiento. El tiempo es una variable crucial. Lo otro, una de las 4 bases más importantes como base biológica del envejecimiento, la tercera es el decline fisiológico. ¿Ya? Es normal que ciertos sistemas declinen fisiológicamente. ¿Ya? Esto hace que nuestra performance, nuestro desempeño, también disminuye. ¿Ya? Un adulto mayor de todas maneras va a tener dificultades para subir escaleras, estadísticamente sí. Probablemente no es todo por culpa del envejecimiento. Hay adultos mayores que suben las escaleras más rápido que uno. ¿Ya? Y me pasó en un estudio que hice en los Andes, que tenía que acompañar al adulto mayor a su casa para encontrar una superficie plana para que el paciente haga su velocidad de marcha. Y cuando miré dónde quedaba la casa del paciente, miré como, ¿ese puntito de su casa? Sí, joven, un visito nomás. Y llegué, ¿no? Pero, o sea, ya le puse velocidad de marcha, ok. Porque subió, bajó, no de coca, subió, bajó, con queso, subió, bajó. Ya está jugando el partido. No quería ver el partido de la U, pero sí, llegué para el segundo tiempo. Entonces ahí me di cuenta de que si una persona a los 78 años, como el señor Pauca, me acuerdo, trabajas todos los días en agricultura y físicamente, la probabilidad de que tengas un envejecimiento de esos clásicos en los cuales no puedes caminar bien y tienes debilidad muscular, no va a suceder. Entonces va a depender mucho de lo que hayas hecho de joven y lo que no hayas hecho de joven. ¿Ya? Lo que sí sucede es que el riesgo de muerte aumenta. ¿Ya? Es lógico. O sea, nosotros vivimos hasta que morimos. En el mejor escenario, mueres de viejito, dormido y sin sufrir. Creo que todo el mundo quisiera eso, morirse sin sufrir. Pero lo más probable y lo que más le ocurre a todo el mundo es que llegada a la edad de adulto mayor fallece. Entonces quiere decir que mientras más pasas tiempo como adulto mayor, tu riesgo de mortalidad aumenta. Solamente porque el reloj se mueve. He deprimía 7 personas. ¿Ya? Entonces, si a esto le vas agregando enfermedades, el reloj va sonando cada vez más. ¿Ya? Y ahí está la cita para que no la lean nunca. Seguimos con las definiciones. 2 palabras raras. ¿Ya? Primero, la palabra estocástico. ¿Ya? La googleé en la mañana porque no me acordaba qué era. Y la palabra pleiotropismo. ¿Qué es pleiotropismo? Por ejemplo, a ustedes que les encantan los fármacos, ustedes saben que la metformina, la atorvastatina y otros fármacos tienen efectos pleiotrópicos. ¿La metformina está hecha para qué? El tratamiento de diabetes, pero además tiene que ver mucho con el metabolismo de glucosa a nivel muscular, tiene mucho que ver con la saciedad y el apetito, tiene mucho que ver con regulación del insulin growing factor y un montón de cosas que los que descubrieron la metformina no tenían idea que la metformina hacía. Entonces, cuando un fármaco o algo tiene efectos extra no conocidos que tienen que ver con un sustrato fisiopatológico que no necesariamente conoces, se llama efecto pleiotrópico. Entonces, la definición más aterrizada sería fenómeno por el cual un solo gen o un factor es responsable de efectos fenotípicos o caracteres distintos y que no estén relacionados entre sí. O sea, que no conozcas cómo fisiopatológicamente esta atorvastatina que está hecha para bajar el colesterol te baja la presión arterial. Porque bajar el colesterol y bajar la presión arterial son cuestiones completamente distintas. Sin embargo, lo hace. ¿Cómo? Todavía no se sabe. Efecto pleiotrópico. Por eso la atorvastatina y todas sus amigas, simvastatina, pravastatina y cada vez hay más modernas y simpáticas, tienen efectos secundarios pleiotrópicos. Este pleiotropismo es importante a nivel genético, porque hay un montón de genes que cuando uno los manipula, por ejemplo, al inducir diabetes en un ratón,
no solamente induce diabetes, sino adivinan qué pasa con el envejecimiento de la retina y de la irrigación cerebral y todo eso. O sea, el envejecimiento se acelera solamente por activar diabetes en un ratón. ¿Ya? Entonces, tiene sentido. Usted me dice, sí, la diabetes es mala, pero no con todas las enfermedades sucede. ¿Han escuchado el término diabetes tipo 3? ¿Sí? Cuando ustedes buscan diabetes tipo 3, y no es una búsqueda fácil porque aparte que hay que tipearlo y todo, poner enter, los artículos que salen no son todos de buena calidad. Cuando ustedes buscan bien, van a encontrar que fisiopatológicamente la diabetes tipo 3 y la enfermedad de Alzheimer son gemelos. Y eso habla del pleiotropismo genético. Cuando ustedes ya sean médicos, acá en unos años, sean médicos bien formados, probablemente la diabetes tipo 3 y la enfermedad de Alzheimer van a estar en el mismo capítulo de los libros. ¿Ya? Entonces, y ahorita son teorías. Pasemos al otro punto, a la otra definición de las teorías estocásticas, lo cual significa un comportamiento no determinista. Algo no determinado es aleatorio, por definición. ¿Ya? Todo lo demás no sirve para nada. ¿Ya? Estocástico es cuando formas parte de un proceso que tiene carácter aleatorio, de azar. Cuando alguien no lo ha determinado, es estocástico. ¿Cuántas cosas reales al azar ocurren? Pocas. Generalmente, ustedes están donde están por cosas no estocásticas. O sea, ustedes están sentados acá, la gran mayoría porque quisieron. Muy poquitos creo porque los obligaron. Y si los obligaron, yo hubieran jalado. Si los han obligado a estar sentados acá, están fregados. No sé qué van a hacer con su vida. Pero bueno, he deprimido a 7 personas. La aleatoriedad y el pleiotropismo en genética son los que explican las partes que no podemos explicar en el envejecimiento. Eso significa que hay un montón de parches que no sabemos por qué ocurren en el envejecimiento del ser humano. Y por eso le meten términos tan complicados como estos. Además de los venados Walking Dead, este tipo de hidra, si ustedes la tuviesen, estas hidras crecen usualmente en piedras cercanas a ríos. Ahí está el link para que vean la fuente bibliográfica. La hidra viridísima es no inmortal, pero vive más o menos 80, 90 vidas. Tú la puedes cortar de raíz y vuelve a generar una copia de sí misma sin necesidad de intervención de nadie, como Pícoro. Es Pícoro. ¿Ya? Entonces, los estudios que hay en envejecimiento molecular y genético sobre este tipo de organismos son muy interesantes. De hecho, he leído el sílabus y la probabilidad de meter más términos bioquímicos a la clase le va a quitar la diversión de ver la fotito de la hidra. Si quieren más información, lean, porque no hay mucho divertido que decir con el respecto, porque solamente van a encontrar cuadros de enzimas y cosas mitocondriales extrañas. Pero sí existen productos farmacéuticos que están apuntando a retrasar el envejecimiento y se detienen cuando ven que no tenemos el sustrato fisiopatológico como para aplicar eso en seres humanos, porque tenemos un ADN completa y absolutamente distinto. ¿Ya? ¿Nosotros tenemos regeneración a ese nivel? No, pero tenemos una regeneración muy buena. O sea, si yo me corto, después de unos días, con una buena cicatriz, voy a estar cerrado. Y no todos los sistemas pueden permitirse eso. ¿Ya? Una piedra, que no es un ser vivo, tiene una rajadura y jamás va a volver a regenerarse. Nosotros tenemos regeneración tisular muy avanzada, pero no rápida como quisiéramos tener. ¿Ya? Entonces, esa lectura es bastante simpática hasta que llegan a la parte
molecular que es horrible. Entonces, además de todo lo genético y todo mitocondrial, inflamatorio y sustancias medio raras, también hay teorías de envejecimiento como constructo social. Como les dije en la otra clase, si es que un adulto mayor en su carro te cierra, el primer insulto que se te va a ocurrir es viejo de. De lo que acompañes el viejo de, no importa, pero casi todos vamos a decir, incluyéndome, viejo de. ¿Por qué? Porque es un insulto. Socialmente ser viejo es medio malo. Nadie quiere llegar a viejo. El cumpleaños de mi esposa a los 30 años, Dios mío. No quería soplar la vela de la torta. Locas son. ¿Cómo se ve a los 40? Dios mío. Me voy a ir de viaje. Bueno, socialmente, cumplir 30, cumplir 35, cumplir 40, por el amor de Dios, son cosas. El otro día mi sobrina, porque tengo sobrinas, ¿ya? Cumplió 15 años, ¿ya? Y el hashtag que puso en Instagram era un montón, era una exageración de hashtags, pero uno era una viejita, de 15 años, por el amor de Dios, pero para ella era ya viejita. Y lo peor de todo, era más chibola de su promo, porque cumpleaños el 2 de enero, igual que yo. Entonces era la primera mocosa de miércoles que tenía 15 años de toda su promoción. Y ella tenía su hashtag con el símbolo de la viejita. Ya, entonces ahora ya no eres viejita a los 30, ahora es a los 15. ¿Ya? Se venía menstruado, ese ovario debe estar todavía sin hacer nada. Y ya se cree vieja a las 11. Pero bueno, ¿qué demuestra esto? Que socialmente el envejecimiento puede afectar al ser humano. Y por eso hay un montón de teorías. No todas son meramente sociales. Hay algunas que tienen un sustrato bioquímico, un sustrato de población, un sustrato de sociología y un montón de cosas, porque el envejecimiento es complejo. ¿Ya? Pero las teorías del envejecimiento han ido evolucionando. Y acá se concentran en dos ramas. Por la derecha, las programadas. ¿Ustedes creen que estamos programados para envejecer? Sí. O sea, alguien que piense que cuando empezó la clase no es más joven que ahorita, tiene un problema de comprensión espacio-temporal complicado. O sea, pasa el tiempo, eres más viejo. ¿Ya? Pero también dicen que, si bien hay un envejecimiento programado, o sea, te haces más viejo cada vez, la entropía molecular, el acúmulo de sustancias, el pleiotropismo son mucho más importantes que el paso del tiempo, que tiene sentido, ¿ya? Pero las programadas usualmente tienen un poco más de sentido. Y ahí viene la tercera definición simpática del día, que es la fenoptosis. ¿Con qué rima fenoptosis? Con apoptosis. ¿Y qué es la apoptosis? Malla celular programada, el único que se sabe. Fenoptosis es la muerte fenotípica, o sea, de un sujeto programado, o de un sistema o de un órgano, si lo quieres hacer más chiquito. Y también hay celoptosis, que es de las células. ¿Ya? Entonces, la fenoptosis engloba todo lo que sucede entre la fenoptosis y la apoptosis, que es un montón de cosas macro, e involucra todo lo que sucede de la apoptosis a lo más chiquito. Entonces la fenoptosis engloba todo lo que es envejecimiento celular y es una de las teorías que engloba también a los telómeros más aceptadas hasta el momento. ¿Ok? Lo otro es, lo único que uno puede explicar la fenoptosis es que, por qué durante el crecimiento, que vamos a cambiarle de término, envejecimiento, necesitamos diferentes tipos, cantidades y concentraciones de nutrientes. ¿Por qué es necesario estar expuesto a lactancia materna por 6 meses y después ya tienes que comenzar con otras cosas, y cuando eres adulto necesitas otras cosas? Si es que estamos y cuando eres adulto mayor necesitas otras cosas. La fenoptosis no logra explicar los requerimientos nutricionales en cada etapa de la vida, y por eso está como una teoría aparte, que tiene tantos vacíos que no se le considera una teoría actualmente. Pero tienen que saber que había una teoría
de que el ser humano envejece porque no tiene los nutrientes adecuados y ¿ya? Pero no es una teoría válida hoy por hoy. ¿Qué hacemos entonces? Resumir que las teorías del envejecimiento aceptadas son las que tengan que ver con radicales libres, expresión genética pleiotrópica, que hay ciertos genes que envejecen aleatoriamente mal, acortamiento de telómeros y como constructo social. Si tú tienes todo eso muy bien y tienes un entorno social no adecuado, vas a envejecer de manera inadecuada, que es diferente de enfermarte, o que puedan suceder las dos juntas, pero no mezclen las dos. ¿Ya? A todo lo que yo le digo, daño molecular, genético y mala expresión de telómeros, le podemos dar estrés oxidativo, o inflamación, o envejecimiento inflamado, o inflammaging. ¿Ya? Hay 30 términos para decir la misma vaina. ¿Ya? Todo tiene que ver con la expresión de estas sustancias y genes de manera exagerada y no adecuada. Entonces llegamos al estrés oxidativo. ¿Se acuerdan de los free radicals? ¿Me pueden decir 32 free radicals? Y me responden todavía. Es que hasta llega 4 con la cosa. ¿Los free radicals todos son malos? ¿Hay un free radical bueno? Por teoría, los free radicals son un exceso, son un desecho. No todos tienen el potencial de dañar, pero generalmente todos son desechos, no sirven. ¿Ya? Por eso existe un balance. Hay cierta cantidad de desecho que nosotros toleramos. Y es bien sencillo. ¿Cuántos hinchas de Alianza hay en el salón? Toleramos. Están acá sentados, no nos fastidian, estoy dejando la clase, que se vacila. Hay un exceso, cuando hay exceso de hinchas de Alianza, ya hay problemas. Entonces, siempre existe un balance, redox, balance ácido-base, balance en membrana, balance en potenciales, balance de pH, hay balance en el cuerpo y todo va bien. Y hasta en free radicals tenemos la capacidad de tolerar cierto exceso hasta que el balance se pierde. Entonces, cuando este balance se pierde, a nivel molecular, ¿quiénes pagan pato? Las proteínas. Y las proteínas forman a los genes, el cromosoma, el telómero, y ahí viene toda la cascada que hemos estado conversando. ¿Ya? Cuando los genes se alteran, ¿cuáles son las dos líneas celulares y humorales que van a afectar el envejecimiento? La inmunidad y las células tumorales. Si el telómero pierde la capacidad de que se produzcan genes que frenen a las células tumorales, vamos a tener problemas, cáncer. Y si no tenemos una buena inmunidad, infección y cáncer. Entonces, esta es la explicación de cómo el estrés oxidativo te genera envejecimiento patológico. ¿Ya? Por ejemplo, en animales longevos, como una especie de cobayos, ahorita se me dio el nombre, cuando la muerte ocurre sin signos de envejecimiento, ¿ya? O sea, cuando lo sacrifican o cuando tienen un accidente, generalmente no hay ningún hallazgo patológico. Pero cuando ocurre una muerte, como una muerte súbita, que no había una expresión de enfermedad visible, lo que encuentran los investigadores es generalmente hipoxia, enfermedad cardiovascular, anemia. O sea, enfermedad que todavía no generaba síntomas. ¿Qué quiere decir esto? Que la longevidad te puede dar animales longevos, con enfermedad y sin enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que no para todos se cumple el estrés oxidativo, porque el estrés oxidativo, por teoría, debería existir mayor estrés oxidativo mientras más tiempo tiene la persona viviendo. Pero en animales longevos hemos visto que no necesariamente eso se cumple. Entonces el estrés oxidativo solo no explica el envejecimiento.
Los telómeros cortitos solos no explican el envejecimiento. El constructo social de envejecimiento solo no explica el envejecimiento. Todos juntos, más o menos. ¿Ya? Entonces todavía las teorías son teorías. En este artículo, que ya tiene ya más o menos 5 años, pero sigue siendo interesante con respecto a los planteamientos de lo que es envejecimiento y longevidad, nos ponen, si no me equivoco, son 10 statements, 10 vainas, ¿ya? No me sale la palabra, de lo que es envejecimiento y longevidad. Primero, que el envejecimiento es parte de la vida en países subdesarrollados o que tienen conflictos armados. La población envejece mucho más. Han ido por turismo tal vez a Huancavelica, Pasco, no han visto personas que les venden cositas a los turistas. Pregúntales la edad. Ustedes le van a echar 70 y sin vainas tienen 45 o 50, ¿ya? Y eso tiene que ver mucho con la alimentación, la cantidad de horas de trabajo, la cantidad de horas de sueño y un montón de cosas, ¿ya? Entonces, socialmente, cuando no tienes oportunidades, envejeces más rápido y peor, ¿ya? 2. El envejecimiento como parte de la vida ocurre en poblaciones con poca capacidad de adaptación. ¿Qué necesitas tú para adaptarte a un cambio? ¿Cuáles son tus herramientas para adaptarte? Vamos a poner un ejemplo más simpático. ¿Han visto Lost? Porque hasta para mí es vieja esa serie, ¿ya? Se estrella tu avión, estás en una isla desierta. ¿Qué te gustaría tener para no morirte en la primera semana? Agua. ¿Qué más? Comida. Burger King. ¿Qué más? ¿Wi-Fi? ¿Qué más? Abrigo, calor, cuando hace calor, cuando la noche va a hacer frío. ¿Qué más necesitarían para sobrevivir en esta isla? Armas. Ya. Tiene una UCI, ya. Fuego, ya. Tienes un cipo, ya. ¿Qué más? Luz, linterna, ok. Ustedes están buscando los recursos que necesitan para adaptarse a este entorno hostil al que van a entrar, en el que ya están. Las poblaciones que tienen poca capacidad, los que creían que con un iPhone y Wi-Fi y esmalte de uñas y algo por el estilo extra, iban a sobrevivir, probablemente se iban a entretener más, pero no iban a durar tanto. Y si es que han visto cualquier película o serie post-apocalíptica, se dan cuenta quién se muere primero, quién se muere después, ¿ya? ¿Ya? No es diferente, pero sí ocurre, ¿ya? Y generalmente, tú ya sabes quién se va a morir, ¿ya? A veces te sorprenden y matan al personaje, no querías que se muera, ¿ya? Pero generalmente se mueren los que tenían menos recursos. Incluso a veces, mi esposa me dice, ¿no? ¿Por qué a veces las series, todo el mundo está ahí? ¿Qué está? Van Helsing está ahí. Todos tienen ahí espadas, ya se murió el 70% de la población, se están quedando los más fuertes. Y le prendí mi clase. No me escuchó, no llegamos acá. ¿Por qué? Porque los que salen en la serie, cuando queda muy poca gente, los que vienen con su camión, con púas, metralletas, por todos lados, es porque tuvieron la oportunidad de lograr conseguir todo eso. O sea, los más fuertes van quedando, ¿ya? Son ejemplos extremos, pero es porque entienden. Tercer punto, envejecer se traduce como ser vulnerable. Lamentablemente, en este momento de la vida, ser viejo es ser vulnerable. ¿Por qué? Porque me pasa mucho, y me ha pasado, que llego a una casa a atender a un adulto mayor y me dicen que si conozco residencias geriátricas. Yo le digo, sí, hay residencias geriátricas. A veces es necesario que un adulto mayor esté en una casa de reposo, no tiene nada de malo. Pero no, que no tiene sentido es que saques al adulto mayor de la casa, lo mandes a una casa de reposo y después compres un perrito pues esté solo, ¿no? O sea, ahí sí no tiene sentido. La residencia geriátrica es para un adulto mayor
que en la casa no va a estar bien cuidado por X motivo, ¿ya? Por ejemplo, un hijo soltero que está con su mamá y además de no saber cuidarlo, durante el día tiene que trabajar. Ahí tiene sentido. Pero cuando no es un caso así, el mejor lugar del adulto mayor es su casa. Y lo peor es que a veces es la casa del adulto mayor, es su jato, y lo sacan de su casa, ¿ya? Entonces hay que tener... Ese es un ejemplo de cómo, lamentablemente, envejecer te puede hacer vulnerable. Que no debería ser, pero lo es. Y por último, diferencien el envejecimiento biológico del cronológico. La edad no necesariamente se asocia a estar súper enfermo. A veces sí, a veces no. Segundo punto es que el envejecimiento está influenciado por la cultura, por la antropología, la socioeconomía, el género, etnias, razas, el ambiente, la genética, la ocupación. Eso ya lo hemos mencionado en clase. Entonces, es multifactorial. 3. El envejecimiento exitoso no necesariamente es solamente evitar enfermedades cardiovasculares y órganos específicas y cognitivas. O sea, no ser hipertenso ni diabético ni tener demencia no es sinónimo de envejecimiento exitoso necesariamente, pero es un muy buen inicio. Estar lo menos enfermo posible cuando eres adulto mayor es un golazo, ¿ya? Pero hay otras cosas que pueden fastidiarte el envejecimiento, como no tener plata, o estar viudo, ¿no? O qué sé yo, hay un montón de cosas que te pueden pasar que pese a que estás sano, no disfrutes tu envejecimiento. 4. La definición de longevidad va a depender mucho de dónde, quién y cuándo, ¿ya? Si es que te vas a esta población ecuatoriana que todos viven 100 años y vives 80 años, te van a decir, ah, chivo de mierda, ¿no? Porque para sus estándares no eres longevo. Y ahí está la definición en inglés de qué es longevidad, ¿no? Que es la máxima cantidad de años validado científicamente que tiene un humano en comparación al resto del mundo. Así que no es una definición exacta. El longevo es más de 100 años. Falso. Longevidad familiar es cuando muchos integrantes de una familia viven 90 años o más. Eso sí tiene una definición por ellos, que es un artículo de hace 5 años y hasta ahora no tiene muchos cambios, ¿ya? ¿Cuántas personas tienen que tener más de 90 años en una familia para que se considere familia longeva? No hay consenso, ¿ya? Así que básicamente no he dicho nada. 6. Estudios genéticos de longevidad son muy dispares, ¿ya? Son muy dispares, ¿ya? Que tengas un núcleo de familias que vivan mucho tiempo no quiere decir necesariamente que genéticamente son agraciadas. Probablemente hayan estado consumiendo agua con muy pocos contaminantes, que hayan estado siguiendo una dieta muy bien balanceada y eso hace que vivan más, ¿ya? 3. Ya hay tratamientos, ya hay objetivos genéticos donde se podría iniciar tratamientos para que el envejecimiento de ciertos órganos sea más lento. ¿Qué órgano creen que es el target de estos estudios? Escuché piel, pero no. Riñón, no. Cerebro. ¿Ya? Generalmente, tratar de que tu cerebro no envejezca es una de las cosas que más podría funcionar, ¿ya? Tenemos el gen de rapamicina, la P-rapamicina o el receptor TOR, el Insulin Growing Factor 1, son los targets genéticos que más están estudiando actualmente. Luego, si leen el estudio del ratón longevo, que es bastante común, se modificó genéticamente a familias de ratones para hacerlos longevos. Cuando lograron que varias generaciones sean longevos, empezaron a poner a los gemelos ratones longevos, uno en las mejores condiciones y los otros en ambientes simulados, o sea, otros ratoncitos en ambientes que no eran la naturaleza, pero que eran un poquito más cercanos a la naturaleza. Perdían su longevidad.
¿Por qué? Porque se empezaban a parear con ratones que no eran de los bacanes, que estaban al otro lado, tenían una dieta diferente, hacían actividad física a la hora que les daba la gana, etc. Se contagiaban de enfermedades de los ratoncitos. Entonces quiere decir que así pimpees tu genética al mayor nivel, jamás vas a llegar a la longevidad perfecta, porque el envejecimiento no es solamente genético. ¿Ok? Para entender los fenómenos de longevidad se requieren estudios multidominio. La parte social, la parte genética, la parte inflamatoria, la parte nutricional, la enfermedad cardiovascular, etcétera, etcétera, etcétera. Todo mezclado. Y una de las teorías modernas más simpáticas es de la restricción calórica. ¿Cuántos influencers en Instagram siguen que hacen dietas medio raras con sus batidos, que le toman fotos o 4 huevos de desayuno y son cegas que sí? ¿Todos siguen? Yo también sí, con placas generalmente. Pero ¿cuántos siguen con dietas paleo? ¿Cuántos siguen con dietas de ayuno? ¿Tienen ustedes, siguen a gente que hace ese tipo de dietas? La restricción calórica, o sea, la exageración de la dieta mediterránea, con poca caloría de carbohidrato, es una de las teorías nutricionales que más se acercaría al envejecimiento ideal. Básicamente dice que los carbohidratos, o sea, sacando todos los carbohidratos inútiles, o sea, todo lo que puedes encontrar en un tambo, ¿ya? Todo lo sacas. Si nos quedamos con uvas, plátano, pan y cosas que sí podrían ser nutricionalmente aceptables, si te restringes de ese tipo de alimentos y te dedicas a comer proteína y poca grasa, oh sorpresa, envejeces mejor. ¿Ya? Pero estamos hablando de una restricción calórica enérgica. Eso quiere decir que hemos estado expuestos a alimentarnos mal toda la vida. O sea, el primero que se le ocurrió cultivar papas para comer papas nos fregó. Porque ahí vino McDonald's y las frió. Es riquísimo. El primero que se le ocurrió hacer pan nos fregó. Porque probablemente si es que no hubiesen creado el pan y no hubiésemos conocido que la papa, la yuca, el camote y toda esa gente se comía, el ser humano sería diferente. No me acuerdo si les dije esto en la clase pasada, pero se han puesto a pensar que cuando los españoles vinieron a invadir el Imperio Incaico tenía escritura. Es guapo. No estoy rajando de los incas porque estoy muy orgulloso de mi cultura. Pero ¿sabían que la Universidad de Oxford ya tenía como 4 promociones graduadas? Búsquenlo en Google, no estoy mintiendo. El nivel de evolución que ha tenido el continente europeo con respecto a otros es muy distinto, ¿ya? El nivel de vida y la cantidad de años que vivían en el mismo tiempo era súper distinto. Y una de las pocas cosas que era diferente era la alimentación. Era lo único que tenía diferente. Porque no me pueden decir, no, que los incas estaban en la altura. Ellos tienen Alpes, ¿no? Bastante frío hacia ahí, hay altura. En Estados Unidos también hay altura, en el Himalaya también hay altura, en todos lados hay cerros, ¿ya? Solamente que nosotros no teníamos chanchitos, ni ovejitas, ni vaquitas para comer. Teníamos llama y habían 4 por milla cuadrada. ¿Ya? Entonces, la alimentación es fundamental para el desarrollo de un ser humano y de poblaciones grandes. Entonces, por eso, la restricción calórica como teoría de envejecimiento está tomando mucha fuerza actualmente. ¿Ya? Además de eso, el envejecimiento en personas con tratamientos o enfermedades hormonales o endocrinológicas también es súper diferente. ¿Ya? Hay muchos targets de tratamientos futuros para envejecimiento patológico que van por ahí. Y lo otro, ¿los antioxidantes sirven? Sí sirven. Lo que no sirve es que tú te tomas tu dieta detox, ¿no? Hoy día me toca mi batido naranja. Eso sí no sirve, ¿ya? Para detox, tu pH, tu hígado, tu riñón, se acabó, ¿ya?
Esas dietas son ricas, coman pues su quinoa, coman su jugo de espinaca, coman, no hay problema, pero no lo vendan como antioxidante, porque lo antioxidante no necesariamente es bueno, ¿ya? La vitamina E y otras vitaminas y suplementos que tienen un poder antioxidante. ¿Qué cosa es antioxidante? O sea, vivir oxidado no está mal, o sea, está bien. Oxidado no es que tenga mis articulaciones, que se me caiga la cosa esa, metal oxidado, no tiene nada que ver. Estar oxidado es tener todos mis oxígenos con carbono, tranquilos, todo tranquilo, ¿ya? La palabra antioxidante la están utilizando mal los que quieren venderte cosas. Y ustedes, como estudiantes de medicina, si quieren tomar eso, tómenlo porque es rico. No lo tomen porque es saludable, ¿ya? Un licuado de zanahoria, de espinaca y todo eso, no creo que sea mal, pero tampoco es bueno, ¿ya? Simplemente es feo, ¿ya? Tómenlo, pero no estén vendiéndolo. Pacientes al frente del INEM, si que quieren inyectarse megadosis de vitamina C y no saben dónde encontrarlo, al frente del INEM. ¿Por qué? Porque ¿con qué lo venden? Como terapia mágica. Y la gente paga 1.500 soles para ponerse megadosis de vitamina C. Y probablemente lograrían lo mismo tomarse un redoxón o la vitamina de picapiedras que tomaba yo de chiquito. No sé por qué me daban vitaminas, si era gordo de que nací. Pero mi vieja me daba mi vitamina de los picapiedras, ¿ya? Que tenían vitamina C. Y eso no necesariamente te hace estar antioxidado y desintoxicado y todo bien. Entonces, el término de antioxidante con envejecimiento no tiene nada, ¿ya? Carnitina, ni para envejecimiento ni para bajar de peso, tiene nivel de evidencia, ¿ya? Y los que me saquen artículos ahorita, se los puedo destrozar en 2 segundos. Sáquenlo nomás. Ya estamos por acabar. Hace 3 años salió un artículo que trataba de explicar a nivel mitocondrial cuáles eran las sustancias que estaban más relacionadas con el envejecimiento mitocondrial y celular. Y ahí están, ¿ya? MIR34A, MIR217, y generalmente pongo esa pregunta, ¿ya? Y es bien fácil porque todos se llaman MIR algo, y la que no es MIR algo es la respuesta, porque por lo cual no es un error, así que no falla, ¿ya? Generalmente esto es pregunta de examen. En otro artículo, ya un poquito más reciente que el anterior, nos hablan no a nivel mitocondrial, sino a nivel intracelular y en diferentes compartimentos, dónde y qué sustancias se relacionaban con el envejecimiento de la célula, ¿ya? Hay un montón de sustancias que realmente no vale la pena que las memoricen, pero tienen que saber que tanto a nivel de endotelio, microvasculatura, intersticio celular y el citoplasma, todos los pasos del metabolismo de la glucosa para convertirlo en energía se relacionan con el envejecimiento. Y es por eso que la diabetes, como rol, más que la diabetes, el insulin lowering factor, que es el factor para secretar insulina a nivel de pancreático, está muy relacionado al envejecimiento. ¿Por qué? Porque mientras la célula sea estimulada para producir energía cuando no la necesita, empieza a acumular. Y la energía no se acumula como ki, ni auras, ni chakras, ni son seres. Se acumula como grasita rica, ¿ya? Entonces, ahí está que somos lo que comemos. Y envejecemos a un ritmo diferente dependiendo de la actividad física y la nutrición a la cual exponemos a nuestro cuerpo, ¿ya? Este artículo sí es bastante interesante, espero que lo puedan revisar. Sé que no nos sucede, nunca ha sucedido, pero bueno, aunque decirlo porque soy un profesor. Otro artículo simpático sobre el envejecimiento es en la teoría de la evolución-desevolución, la EVODEV, ¿no? Nos habla que el desarrollo y crecimiento requiere un control genético estricto. La posibilidad de error en cualquier momento del crecimiento existe.
por eso hay enfermedades. Pero a nivel de envejecimiento, el control genético ya no es tan estricto y por eso cada vez hay más error. ¿Ya? Cada vez hay más error. La teoría de Evo nos habla, lo que les dije al inicio de la clase, acerca de que en el momento de que ya no tengamos la capacidad de reproducirnos, el envejecimiento se acelera más. ¿Coincide? Sí, pero solamente se explica en algunas mujeres. El hombre puede reproducirse, si es que el compadre todavía funciona, a muy avanzada edad, porque hormonalmente todavía tenemos la capacidad de expulsar espermatozoides, pero hay otras cosas que no funcionan, importantes para el asunto. Entonces, existen genes que más o menos de forma aleatoria van a fastidiar este nivel. Es una teoría que está en reconstrucción, por así decirlo. ¿Ya se acuerdan de la reserva funcional? También involucra a nivel genético. Si eres Ken, ¿ya? Y el telómero de Ken está más chiquito, la probabilidad de protegerte de oncogenes va a ser menor que la de Ryu, que tiene un telomerazo. ¿Ya? Entonces, el concepto de reserva funcional sirve para explicar tanto el envejecimiento fisiológico, el envejecimiento patológico, las enfermedades, los síndromes geriátricos y especialmente las manifestaciones atípicas, que es lo que vimos en la clase anterior. ¿Ya? Lo de acortamiento de telómero lo hemos mencionado bastante durante la clase. El telómero es la parte distal del cromosoma. ¿Ya? Eso ya lo hemos mencionado bastante, así que creo que no es necesario que lo ahondemos, pero sí, mientras más grandes son los telómeros de cualquier cromosoma, el material genético de reparación que tiene el cromosoma es de mayor cantidad, no necesariamente calidad, pero sí en cantidad. Entonces, cuando tú atacas en mancha, la probabilidad de que ganes es mayor. Si tú tienes un excelente gen en tu telómero que se va a expresar, pero no está acompañado de otros genes, la probabilidad de éxito es menor. Entonces tú necesitas el telómero grande para poder defender. En este caso el tamaño sí importa, que no los engañen, chicos. Sí importa. ¿Ya? Y la disfunción de telómeros afecta al envejecimiento en muchas formas. ¿Qué enfermedades se asocian a telómeros cortos? Obesidad, diabetes, enfermedad cardiovascular, cáncer, EPOC, demencia, lupus, artritis reumatoide, que la vacuna contra meningococo no funcione bien y un montón de cosas, por tener telómero chiquito. ¿Ya? O sea, si quieres chicoma de telómero, ya saben todas las enfermedades que te puedan dar en el contexto de un envejecimiento inflamado, de inflammation, ¿no? Fuente de información, acá están todos los artículos que no van a leer. Concluimos que las teorías son solo teorías, la más aceptada es la de los telómeros, en todo sentido, pero los telómeros solos no te definen envejecimiento. Puedes tener un telómero chiquitito, sencito, y puedes envejecer adecuadamente. Unir todo es lo mejor: estrés oxidativo, más ambiente, más social, más factores de riesgo, más telómero, más no ser hincha alianza y todo lo que les he dicho en clase. Muchas gracias, chicos. Te dije que dejes de grabar.